Mm. Pues yo leía Buenos días. 5 días según Buenos días. OMS. Buenos días. La salida. Buenos días. Por ¿A ella? favor, Una paciente cuidado paliativo. estamos dando comienzo a la reunión de hoy y todos, por favor, O solicitamos sea, nosotros cierren. tenemos que hacer eso, ¿sí? Y le dije que lo mejor, me dijo, es que yo no entiendo por qué el médico me la va a mandar para la cárcel, no le explico. Me dijo, una vez si llega un punto de la enfermedad en que ya... Por favor, usted no puede más, solicitamos ¿para cerrar qué? los micrófonos. Por Este favor, micrófono se cierra. buenos días. Tienen los micrófonos abiertos y estoy oyendo absolutamente todas las conversaciones. Entonces, les agradezco inmensamente. Vamos a dar por inicio nuestro encuentro de hoy. Solicito, por favor, que cierren todos los micrófonos para que sea posible que no haya interferencia con los sonidos de cada uno de ustedes. Hay micrófonos abiertos, por favor, solicito se cierren los micrófonos para que no haya interferencia en los sitios donde se están conectando en este momento. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buenos días. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades porque las personas no están cerrando sus micrófonos y se escuchan conversaciones, se escuchan ruidos y pues eso va a hacer que sea un poquito complicado nuestra reunión de hoy. Nuevamente, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. A nombre de Jardines de Paz y de su equipo de colaboradores, de las personas que de alguna manera participan en este encuentro. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes hoy, por ser partícipes de este encuentro que tenemos todos los meses para llenar este espacio de reflexión en torno a la muerte, en torno a las pérdidas y en torno a lo que llamamos el proceso de duelo cuando fallece un ser querido, un ser cercano. Y nuestra charla de hoy tiene que ver con el tema de cómo interviene o cómo afecta, llamémoslo así, el tipo de muerte y el tipo de vínculo que teníamos con la persona que falleció. Vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, a través de una canción que nos va a conectar con nuestras emociones y sentimientos para introducirnos en este tema que más que de sufrimiento es un tema de reflexión, es un tema de mirar hacia adentro, hacia nuestra vida, hacia la forma como estamos llevando nuestra existencia, nuestras relaciones. Mi nombre es Margarita Hoyos, soy psicóloga, terapeuta especializada en procesos de duelos y estoy aquí para ustedes no solamente desde el conocimiento, sino desde la espiritualidad y la sensibilidad con que estos encuentros nos caracterizan. Entonces, los invito a escuchar la canción Voy a extrañarte. Bueno, estamos colocando el video. En este momento, pues, no sé qué está pasando. Adrianita, Marta. Mientras tanto, vamos dando
ingreso a las personas que están conectándose en este momento. Mientras nos colocan el video. Adriana, ¿estás por ahí? Mira, habla María listo. Clemencia. Estoy tratando de unirme. Ya te van a dar el ingreso. Seguramente Bueno, es que muchas gracias. están. Consuelo, que me aleje de quererte, si he sabido que es amarte. Hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte, que solo queda tu reflejo y ya no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. ¿Te imaginas cuántos sueños por las noches me persiguen? Y aunque pongo de mi empeño, así siempre me consiguen. Voy a extrañarte para siempre, que mi vida siga y siga. Estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida, y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. ¿Te imaginas cuántos sueños por las noches me persiguen? Y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consigue. Voy a extrañarte para siempre, aunque mi vida siga y siga. Estaré un día más consciente de que jamás podré olvidarte. Bueno. De todas maneras, parece que tuvimos un poquito de dificultades para que nos saliera el video, pero creo que la canción se escuchó, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguirle dando la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento y a darles el ingreso para que puedan participar de este encuentro reflexivo en torno a la muerte, en torno a las pérdidas y en torno al proceso que se sigue después de la muerte de un ser querido. Entonces, como les decía, para los que están ingresando en este momento, el tema que nos convoca hoy se trata de cómo tras la muerte de un ser querido, el tipo de vínculo y el tipo de muerte van a influir en ese proceso de duelo, porque en mayor o menor grado son variables que tienen un impacto en ese proceso que se inicia a partir de que nuestro ser querido pues fallece, deja de estar en este plano de lo físico, porque como veremos a lo largo de todas nuestras charlas, cuando una persona muere, no desaparece, ni la idea es que el duelo sea olvidar, ni tampoco sea dejar de pensar en esa persona, ni que del duelo signifique que ya nunca, nunca jamás voy a estar triste cuando yo recuerde a mi ser querido. Entonces hoy vamos a aprender un poquito sobre esas verdades y esas mentiras que nos dicen acerca de lo que es un proceso de duelo,
acerca de lo que nos puede ayudar y favorecernos en ese camino que hoy iniciamos. Si quieren pueden ir escribiendo preguntas en el chat a medida de que vayamos avanzando y al final responderé las preguntas. Por favor, las personas que se están comunicando, cierren los micrófonos, por favor. Y se evita, mire, ya Por le favor. traje la espalda. Ya le traje. Por favor, cerrar los micrófonos porque si no, no podemos realizar esto si ustedes dejan los micrófonos abiertos y además tienen conversaciones. Entonces, les suplico, por favor, cerrar los micrófonos. Bueno, las pérdidas de alguna manera nos llevan a un dolor, a una tristeza, en algunas ocasiones a un sufrimiento y en la medida de las posibilidades a la superación, a la transformación y al aprendizaje a través de ese dolor y de esa tristeza. En últimas, el proceso de duelo es un camino de elecciones en donde yo a través de mi actitud elijo de qué manera voy a vivir la pérdida de mi ser querido. Lo importante en la vida, esta es una frase de Víctor Frank, que como siempre en mis charlas lo menciono. Víctor Frank fue una persona que vivió en los campos de concentración de Auschwitz y pues todos sabemos lo que ocurrió en el Holocausto nazi, lo que ocurrió en esos campos de concentración, en las cámaras de gases, etcétera, etcétera. Y Víctor Frank fue capturado, él era judío, con su familia, su esposa, que estaba embarazada, y su papá, su mamá. Y en esos campos de concentración, pues él le corresponde ver morir a su esposa, que estaba embarazada, su papá, su mamá, y él queda como único sobreviviente de su familia. Médico él, empieza a estudiar los comportamientos de las personas en los campos de concentración y especialmente los comportamientos cuando se ha perdido todo. Entonces, él escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido de sí mismo, libro que les recomiendo a todos, más allá de que estén en duelo o no, es un libro que todos deberíamos leer, porque hoy en día lo llamamos resiliencia, pero él lo llamó la logoterapia. Él lo desarrolla la quinta escuela de psicología que se llama la logoterapia. Y una de sus frases más, digamos así, cumbres que nos sirve en este momento de duelo es: lo importante en la vida no es perder o ganar, sino luchar. Y por luchar se entiende cambiar aquellas circunstancias factibles de cambio y aceptar aquellas inmodificables. Por circunstancias inmodificables, pues está la muerte, ¿no? Porque pues en muchas situaciones que nos corresponde vivir, pues algunas cosas las podemos cambiar, otras las podemos modificar, unas las podemos terminar, otras las podemos arreglar. Pero en la muerte, pues es un evento único, irreversible, inmodificable, al que nos corresponde hacerle frente y asumirlo de la mejor manera para continuar de alguna manera con nuestra vida de una manera eficaz. Cuanto más reconocemos y honramos nuestros vínculos, porque acuérdense que vamos a hablar de los vínculos, más raíces tenemos y más capaces somos de vincularnos, porque son las raíces los que nos dan la fuerza y la estabilidad. Por eso, cuando hablamos de la muerte, intervienen muchos factores, entre ellos, pues, la cultura, las creencias, la vinculación a algún credo religioso, nuestros rasgos de personalidad, el país donde vivimos, la manera como en nuestra familia se han manejado los duelos. Pero pues más allá de todos estos factores y variables, hay dos factores preponderantes cuando iniciamos un proceso, y es el tipo de vínculo que teníamos con nuestro ser querido y el tipo de muerte, es decir, la forma en que la persona murió. Entonces, vamos a centrarnos hoy. Y si bien es cierto,
Los duelos tienen unos componentes básicos que competen a todas las personas que inician un proceso en mayor o menor grado y que llevan implícitas unas emociones y sentimientos y por ende unas reacciones y comportamientos. Estas dos variables van a hacer que en nosotros esas emociones, esos sentimientos, esa forma de actuar y de reaccionar tenga diferencia de unas personas de otros. O sea, la muerte es un evento de por sí doloroso, en mayor o menor grado para cada uno de nosotros. Por eso el duelo no lo podemos comparar. El duelo es algo que solo nosotros sabemos en qué medida nos duele y en qué medida nos afecta. Pero si bien es cierto que no lo podemos comparar, esas variables que intervienen van a hacer que ese duelo sí tenga unos componentes, llamémoslo así, adicionales a un duelo que podría ser un duelo sereno, tranquilo, a aquel que ocurre en una situación traumática dentro de un evento, digamos así, impactante para la persona. Bueno, entonces en eso es que va a radicar la diferencia, no en que a uno le duele más que al otro. Independiente de que la percepción sea transformada o distorsionada, voluntaria o involuntariamente, lo que va a determinar, porque las emociones son naturales, la tristeza, el dolor, la rabia, la culpa, la desesperanza, el deseo de morir, el no saber qué hacer, el desasosiego, el no me hallo, eso para todos es básico porque corresponde a nuestro cerebro reptiliano, a lo primitivo de nosotros. Entonces, eso es básico, ¿sí? Cada quien lo vive a su manera. Pero lo que va a determinar la forma como yo gestione mis emociones, la forma como yo las exprese, la forma como yo me comporte ante esas emociones, va a tener que ver de la manera en la lectura que yo haga, la forma que yo perciba ese acontecimiento, la lectura que yo haga, la interpretación que yo haga, y eso tiene que ver con lo que dije antes, mis aprendizajes, la cultura, mis creencias, los prejuicios, mis vinculaciones religiosas, en tanto que yo considere que la muerte o es una prueba, o es un castigo, o es algo injusto, o es algo que no debería haberme ocurrido a mí, o que no le debería haber ocurrido a mi ser querido. Entonces, dependiendo de esa interpretación, esas emociones y esos sentimientos van a tomar un curso diferente, ya sea para que sea un curso sano, funcional y adaptativo, o para que tenga unos bloqueos y tengamos un tipo de duelo patológico, insano, y en el cual nos estanquemos durante un tiempo. Vamos a mirar entonces que el duelo es un trabajo personal, dinámico, y es un proceso continuo, no es un estado. El duelo no es una cosa que ocurre en unas horas o en un día, ni en unos meses. Es un proceso que puede durar incluso años. Lo que pasa es que es dinámico porque a medida que vamos procesando esas emociones, a medida que le vamos dando lugar, a medida que las vamos respetando y validando, ¿sí? Y en la medida en que las vamos expresando, pues ese duelo va avanzando. Entonces, es personal porque yo puedo ir a un terapeuta, puedo ir a un coaching, puedo ir a un sacerdote, a un pastor, un amigo, puedo ir donde quiera para que me acompañe, lo cual es muy, muy conveniente, pero el duelo depende prácticamente de mí. Nadie va a hacer el duelo por mí. Entonces, consiste en un proceso en donde hay una asimilación, que es cuando yo recibo la noticia, luego la forma en que yo percibo esa noticia, la forma en que yo la vivo, la forma en que yo la interpreto y la vivo, ¿sí? Y luego viene un proceso de acomodación a esa realidad y de adaptación. Adaptación no significa resignación. Adaptación significa que yo aprendo a vivir con una circunstancia que ocurrió, aprendo a vivir con lo sucedido y me adapto, o sea, hay un cambio dentro de mí, porque la realidad yo ya no la puedo cambiar. Yo no puedo devolver la película y hacer un cambio para que mi ser querido no muera.
es imposible, pero lo que sí puedo hacer es tener un proceso de adaptación ante la pérdida de ese ser querido o de esa persona significativa. Más que una resignación pasiva, tolerante y victimizante, implica un desafío en el cual nos lleva a reconstruirnos. El duelo, por lo tanto, es un proceso activo de adaptación, es aprender a vivir con la ausencia, con la nostalgia, con los recuerdos, jamás con el olvido. Podría decirse que el duelo consta de fases, ¿sí? Para muchos autores, entre ellos Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en hablar de duelos, ella habla de 5 fases, pero esas 5 fases, o las 3, o las 10, o las que sea, se pueden resumir en estas 3. Una primera, que es la urgencia de recuperar lo perdido, que es cuando empezamos una fase de shock, de anestesia emocional, de negación, de búsqueda, en donde no podemos creer lo que está sucediendo, en donde estamos como zombies intentando encontrar a nuestro ser querido de alguna manera. Luego viene una fase de desorganización y tristeza, donde aparecen absolutamente todas las emociones, los sentimientos, todo eso que sentimos, que a veces no sabemos si es rabia, si es tristeza, si es desesperanza, si es desolación, y en un mismo día podemos sentirlas todas porque caben todas, incluyendo el alivio y incluyendo la paz y el sosiego, cuando sobre todo la muerte ocurre en una persona que ha estado enferma y que ha sufrido mucho su enfermedad, y que para nosotros puede ser de tranquilidad que esa persona haya descansado. Y viene una última fase que obviamente corresponde al haber gestionado todas esas emociones y sentimientos, y es una fase de reorganización en donde yo aprendo a vivir sin mi ser querido, transformo mi vida, cambio de alguna manera algunas rutinas que yo tenía con esa persona que falleció, y aprendo a vivir sin esa persona, dándole un lugar en mi espacio emocional, porque no se trata de ni de compensar, ni de reemplazar, ni de que nadie más o algo más ocupe el lugar que esa persona dejó en mi vida. Y duele, sí señores, el duelo duele, ese nunca jamás taladra el alma, ese nunca más oirá su risa, nunca más un abrazo, nunca más sus caricias, ese nunca más duele. Evita suprimir e ignorar tu dolor. Atiéndelo porque es una parte de tu ser, forma parte de ti, de tus emociones. Es natural sentir dolor, es natural estar triste, es natural llorar, es natural sentir a veces que no podemos con nuestra existencia, es natural a veces sentir que no podemos ni respirar, y tenemos que atenderlo. Cada persona llora la muerte de su ser querido de un modo diferente. No todos expresamos el duelo de la misma manera, y si bien es cierto, los sentimientos son comunes para cada uno de nosotros, la forma de gestionarlo y de expresarlo y de compartirlo tendrá una connotación de acuerdo a lo que yo les decía. El dolor es universal, o sea, eso de que en la India y en el Oriente y en Europa y en no sé dónde los duelos son diferentes. No, no, el dolor es universal, ¿sí? Pero al mismo tiempo es extremadamente personal, porque yo les decía, depende de lo que hemos aprendido, a lo que es válido o no expresar durante un momento de duelo. Entonces, los hindúes sienten dolor, los de Oriente, los tibetanos, los que practican el yoga, la meditación, todos sienten tristeza y dolor. Lo que pasa es que en cada cultura, ¿no?, enmarcado dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto cultural, dentro de unos aprendizajes y dentro de unas, digamos así, creencias espirituales o religiosas, pues desarrollan hábitos y desarrollan rituales diferentes para manejar ese dolor. Pero en todas partes se siente dolor cuando alguien de nuestros afectos, que tiene un vínculo fuerte con nosotros, pues fallece, ¿sí? Entonces cada quien se da el permiso de avanzar a su manera, porque más allá de entender la muerte, más allá de entender el proceso de duelo, más allá de entender por qué me siento así, se trata de sentir, y se trata de expresar, y se trata de, en la medida de lo posible, compartir con otras personas
que de alguna manera hayan pasado por eso o que tengan la capacidad de ser empáticas y comprender lo que estamos viviendo. Porque a lo que te resistes, persiste. Es decir, si tú callas ese dolor, si tú ahogas, lo reprimes, lo dejas de expresar, pues tu cuerpo va a hablar. Entonces, por eso muchas personas durante el duelo, sobre todo aquellas que racionalizan, intelectualizan o niegan o reprimen sus emociones, terminan enfermas, ¿no? Ya sea de dolencias físicas, como un espasmo muscular, un dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas de insomnio o de excesivo sueño, problemas de la alimentación y en casos mucho más graves se desarrollan enfermedades como el cáncer, la diabetes, hipertensión y bueno, infinidad de enfermedades que de alguna manera van apareciendo en la medida en que tengamos esos bloqueos emocionales. Las últimas investigaciones médicas que hablan de la biodecodificación aseguran, y son científicas y son comprobadas, que la mayoría de las enfermedades, por no decir que todas, tienen su origen en un bloqueo emocional, en un trauma, en una situación que se vivió como un trauma y que la emoción no pudo ser expresada, no salió, no fue gestionada de manera adecuada y eso hace que el organismo se colapse internamente, física, biológica y funcionalmente y aparezcan la mayoría de las enfermedades. Entonces hay que ir al médico, obviamente, nos estamos sintiendo mal, nos sentimos cansados, con desaliento, no queremos comer o estamos comiendo en exceso, aumentamos de peso, bajamos de peso, no dormimos, tenemos pesadillas, desasosiego, ataques de pánico, ansiedad. Sí, claro, hay que ir al médico porque pues yo no voy a negar la medicina, pero tengan la seguridad que en el momento en que ustedes identifiquen cuáles son esas emociones que han tenido reprimidas o que no han querido expresar, ya sea por temor o porque aprendieron que las emociones no son para expresarlas, estoy segura que cualquiera de sus dolencias va a empezar a mejorar. Muchas veces elegimos quejarnos, estar ansiosos, preocupados, sentirnos resentidos, acusar, culpar, ya sea a los demás o a mí mismo, y entonces aparece la culpa hacia el médico que no lo atendió bien, hacia el carro que lo atropelló, hacia la persona que lo atracó y lo asesinó, hacia la persona que se suicidó, en fin, o nos culpamos por no haber estado ahí, porque pensamos que muchas veces hubiéramos podido haber hecho algo diferente, si yo hubiera hecho, si yo hubiera tal vez evitado todas las circunstancias. Entonces, pues muchas veces votamos o hacia afuera o hacia adentro de una manera autodestructiva este proceso de duelo. Y nos resistimos ¿a qué? A elegir el asumir y adaptarnos a que la muerte ocurre. Sí, claro, nadie desearía que su ser querido muera en medio de un atraco, o que lo apuñalen, o que lo metan un tiro, o que iba en un carro y se accidentó, o que alguien lo atropelló, o en algunos casos el suicidio, o en otros casos por una enfermedad. Sí, nadie quisiera, ¿no? Miremos bien y verá que, pues en realidad lo que quisiéramos es que nadie muriera, ¿cierto? Pero como la muerte existe y la muerte nos va a llegar más a todos, a jóvenes, a niños, a ancianos, a personas sanas, a personas enfermas. Entonces, más que resistirnos a pelear con un evento que no vamos a poder retroceder, podíamos elegir, obviamente, después de gestionar nuestras emociones, valorar, agradecer la presencia, lo compartido, el amor. Y a partir de ese amor y de esa historia, reconstruirnos, reparar, transformar y transformarnos. Transformar nuestra vida, reparar de pronto otros vínculos que de pronto están distanciados. A veces nos distanciamos de las personas por alguna discusión, por un malentendido, en fin. Y llega la muerte y nos coge pues en una situación en que pues digamos no era la mejor con esa relación. El lugar de la víctima, que muchas veces asumimos porque sentimos que la muerte es algo que nos llegó a nosotros, que se me murió mi ser querido, asumimos un rol de víctima
¿qué nos impide? Pues aprender y enriquecernos de la experiencia, por dolorosa que sea. Entonces la muerte es como esta imagen que están viendo acá, como un cambio de piel, como un cambio de vida, como un mirar nuestras estructuras internas, nuestra manera de pensar, nuestra escala de valores, nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Le estamos dedicando tiempo a nuestros seres queridos, a la familia, nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos. Hemos aprendido a que la vida es un equilibrio entre trabajar, vivir lo que nos corresponde, pero a la vez también disfrutar, vivir con responsabilidad, pero también con libertad. Nos hacemos esas preguntas cada vez que alguien muere. ¿De qué manera podemos cambiar cuando un ser querido muere? Vamos a mirar entonces los tipos de pérdidas que dan lugar a un duelo y que tienen que ver con, pues, con el tipo de muerte, ¿no? Entonces está la pérdida esperada, que es, por ejemplo, cuando una persona pues está en las drogas, por ejemplo, o una persona está con una enfermedad en fase terminal, cuando una persona está en una actividad laboral de muchísimo riesgo, ¿sí? O sea, pérdida esperada es cuando, si bien es cierto, yo no quiero que suceda, de alguna manera yo intuyo que la persona va a fallecer. Más que todo tiene que ver cuando hay un diagnóstico de enfermedad crónica o de enfermedad terminal. La pérdida deseada, que pues obviamente ustedes dirán, no, pero uno cómo va a desear que mi ser querido se muera, pero la pérdida deseada generalmente aparece cuando precisamente la persona está en un sufrimiento, tiene un Alzheimer deteriorante, tiene un Parkinson deteriorante, un cáncer con mucho sufrimiento y pues una esclerosis lateral amiotrófica donde la persona está totalmente sin movimiento, sin poder expresarse, sin poder nada, conectada a máquinas, o cuando la persona está en una unidad de cuidados intensivos ya con muerte cerebral o muerte vegetativa. Entonces diríamos que uno en un momento dado puede desear o pedir que esa persona descanse porque pues no hay posibilidad de recuperación, no hay posibilidad de que la situación sea reversible y que pues lo único que quiere es que esa persona descanse. Descanse la persona y descansemos nosotros también, porque cuando uno acompaña a una persona que está en una situación de mucho sufrimiento, pues nosotros también tenemos un sufrimiento muy fuerte. La pérdida repentina o inesperada, que es cuando ocurre o por un accidente inesperado, una muerte súbita, ya sea por un accidente, un suicidio, un homicidio, o puede ser una cuestión de salud, un infarto, un accidente cerebrovascular, en donde la persona relativamente está bien y en un momento determinado, en cuestión de horas o de días, la persona fallece. Y por último, la pérdida ambigua, que es la pérdida que ocurre cuando no hay un cuerpo, cuando no hay un sepelio, cuando no hay unos rituales, y que ocurre generalmente en el Alzheimer o en aquellas enfermedades mentales donde la persona ya no reconoce, la persona ya no sabe ni siquiera quién es, ni quiénes son sus seres queridos. Entonces, pues la persona está ahí físicamente, su cuerpo está, pero la persona que conocíamos y con la que interactuábamos ya no está. Por eso se llama pérdida ambigua, porque la persona está viva, pero realmente ya no es la persona. Y es ambigua también cuando son los desaparecidos, las personas secuestradas, donde no hay un cuerpo, donde no hay la constatación de un cadáver, de un cuerpo para sepultar o para cremar. Entonces uno inicia un proceso de duelo que no tiene las mismas connotaciones de cuando uno tiene a su ser querido y lo puede llevar a los rituales, a las ceremonias que se realicen, y cuando hay una cremación o hay un sepelio de sepultar a la persona. Cada una de este tipo de muertes pues da lugar a reacciones diferentes y comportamientos diferentes en el doliente. En la muerte esperada, entonces, el impacto queda amortiguado porque hay un duelo anticipado. Entonces ya dijimos que la muerte esperada
es cuando es una persona con un deporte de alto riesgo o una persona que está en la indigencia o una persona que tiene una enfermedad crónica terminal, ¿cierto? Entonces, el doliente se va acostumbrando lentamente y cuando llega la muerte, pues no es con ese mismo impacto que lo estremece y lo sacude, sino que la persona lo asume con dolor y tristeza, obviamente, pero ya el shock y el impacto de la muerte inesperada es amortiguada porque hay una elaboración paulatina de una persona que ya ha venido con un diagnóstico y que ha venido asumiendo una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si bien es cierto, estar cara a cara con un ser querido enfermo y acompañarlo en su trayecto es una experiencia dura, difícil, desgastante, profunda e inquietante, de todas maneras, da la oportunidad a diálogos, a conversar, a despedirnos, a decir te quiero, cosa que no es posible cuando la muerte ocurre de manera abrupta e inesperada. Entonces, cada muerte, pues, tiene sus... Vamos. Tengo una persona con el micrófono abierto que está gritando, por favor, cerrarlo. Gracias. Por favor, asegúrense que el micrófono que tienen ahí en la parte de abajo de ustedes salga con una rayita para no escucharles lo que están diciendo. Gracias. Es muy importante que hagáis lo que de verdad os importe. Esta es una frase de Elizabeth Kubler-Ross, como les dije, la pionera en una médica suiza que desarrolló toda la teoría del paciente terminal, de la muerte digna, de cómo acompañar a un paciente terminal y de cómo se lleva a cabo un proceso de duelo, tanto en el paciente terminal como en la persona que acompaña a alguien que muere. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Entonces, es importante que cada uno de nosotros viva la vida con pasión, con intensidad, con lo que realmente consideramos valioso. Solo así podréis llegar a la muerte, cuando ésta esté cerca, con una sensación de plenitud, de paz interior y de decir, pude vivir y pude realizar lo que realmente quise hacer en mi vida. Luego tenemos una pérdida que es bastante condenada por los prejuicios, por una sociedad que juzga, que es la pérdida prenatal, que tiene que ver con los abortos. Tanto los abortos que son naturales y como los abortos que son provocados. En los abortos naturales, pues no está el prejuicio de la condenación, pero sí la invalidación de la madre que gestó un bebé, ya sea durante 2 meses, 3 meses, 5 meses, el tiempo que sea, porque generalmente es un duelo invalidado por la sociedad, porque le dicen, como no lo conociste, como no lo tuviste en tus brazos, como realmente solo tenías 2 mesecitos de embarazo, pues entonces tú qué duelo vas a hacer. Y así les dicen. Entonces son personas que viven un duelo en soledad, en mucha angustia y en mucho sufrimiento, porque no hay nadie que les valore este tipo de duelo. Con mayor razón, si el duelo es un aborto provocado, entonces le dicen, pero ¿y por qué vas a estar triste si tú quisiste abortar? Tú misma elegiste abortarlo, entonces ¿cómo por qué vas a estar triste? Entonces somos muy juzgadores y ya sea que se trate de un duelo por un aborto natural o por un aborto provocado, la persona que vive la experiencia tiene un duelo y es un duelo profundo, tan profundo como podría ser el duelo por una persona de mayor edad. Entonces, ojo con invalidarle a las personas que están teniendo este tipo de duelo, porque sea cual sea el tiempo, sea cual sea los meses de gestación, para esa persona que estaba esperando su bebé, ya generó un vínculo. Entonces ahí es donde metemos el tema de los vínculos, porque esa madre de alguna manera estableció, así sea de manera funcional o disfuncional, queriendo o no queriendo tenerlo, establece un vínculo y ese vínculo de por sí le genera en su sistema nervioso central y en su psiquis un vínculo con ese ser que estaba gestando y que por las circunstancias que sea no llegó a nacer. Entonces es un duelo subvalorado, es un duelo negado, porque como no hay un hijo, como no hay un cuerpo,
como no hay un bebé, como no lo cargó, como no lo acunó, y no hay una persona concreta, no hay un nombre concreto, porque además le decimos feto, embrión, acumulamiento de células, entonces no le llamamos un hijo, no le llamamos un bebé, entonces le damos nombres que de alguna manera son dolorosos para esa madre, que para esa madre, así sea de 2, 3 meses, 5 meses, lo que sea, era su bebé y era su hijo. Y no hay rituales culturalmente establecidos, porque la mayoría de los abortos, pues obviamente, pues son recibidos en una clínica, son desechados y no hay un ritual. Por lo tanto, cuando yo trabajo con madres que han perdido un bebé en gestación, así sea a nivel de embrión o de feto o como lo quieran llamar, ese bebé, era su hijo. Entonces yo trabajo ese duelo con rituales especiales, así no haya un cuerpo, pero sí hacemos un ritual de sanación, un ritual para darle un nombre a ese ser que no llegó a su término. Pero para la sociedad sigue siendo un duelo subvalorado, negado, porque pues supuestamente como no hubo un cuerpo, entonces no hay nada y así no es. Vamos a seguir con las muertes inesperadas, que son las muertes abruptas, que muchas veces son vividas a nivel de impacto emocional y tienen connotaciones de estrés postraumático. O sea, se viven como un trauma. Entonces, en esas muertes inesperadas debemos tener en consideración de que cada individuo posee un nivel de tolerancia, un nivel de reacción y un nivel para manejar lo inesperado. Hay personas que ante lo inesperado se bloquean, se anulan, no son capaces de reaccionar. Entonces, por ejemplo, vemos una persona ve un accidente y en vez de salir corriendo para ayudar, se queda bloqueada, paralizada, porque tiene un nivel de reacción diferente a otras personas que ante una situación de trauma son capaces de salir corriendo, ayudar, recoger, ¿sí? Y hacer muchas cosas, muchas veces a nivel del sistema nervioso central reptiliano, como una reacción de supervivencia o de sobrevivencia. Entonces, ni la una es buena ni la otra es mala, simplemente cada quien tiene un andamiaje, cada quien tiene un sistema nervioso preparado de una manera diferente y por lo tanto umbrales de reacción. Al igual que en el dolor, ¿no? Hay personas que se dan un martillazo y pues dicen, ay, güey madre, me pegué, me dolió. Hay otras que se pegan el mismo martillazo y gritan y chillan y porque el umbral de dolor es diferente. No es que una persona sea más cobarde que otra y que una sea más quejetas que otra, sino que los umbrales de dolor. En el duelo, porque se trata de un dolor emocional, el umbral de reacción también tiene que ver y va a depender de asimilar esos estímulos y esas experiencias. Entonces, en la muerte inesperada, como es una muerte que impacta porque no la esperaba, por eso se llama inesperada, es abrupta, ocurre de una manera, digamos así, en forma de impacto, ¿sí? De choque, dependiendo de ese umbral, ¿sí? Vamos a tener una vivencia. Si ese umbral de impacto sobrepasa mi límite, se produce un trauma. Y entonces ya el duelo deja de ser un duelo sano para pasar a un duelo con connotaciones de trauma, que eso implica una ayuda terapéutica. O sea, ojalá en todos los duelos tuviéramos un acompañamiento, sería mucho mejor. Pero digamos que con mayor razón, en un duelo y de impacto, donde ha habido una tragedia, llamémoslo así, o sea, donde ha habido una muerte trágica, lo ideal sería solicitar ayuda, porque si ese impacto sobrepasa, se me produce un trauma. Y el trauma es una descarga de energía que muchas veces no puede ser asimilada por la persona y ese trauma se queda como compactado dentro de mi psiquis y al quedar reprimida desorganiza mi sistema neurológico, mi sistema de adaptación, mi sistema de elaborar mis emociones, ¿sí? Y me quedo, digamos, con un duelo cauterado. Ese impacto, al no poder ser asimilado, al no poder ser expresado, altera la conciencia y
tanto psíquica como orgánicamente, me deja en la posibilidad de un duelo bastante complicado. La muerte inesperada sobresalta, desborda, asusta, desordena y en muchos casos paraliza. Pues ustedes verán que muchas personas cuando están en duelo por una muerte inesperada, los primeros días están como si nada. Entonces no lloran, no hablan, no expresan, se comportan como si no hubiera pasado nada. Preocúpense por esas personas porque esa persona está en shock. Esa persona está en anestesia emocional y en negación y necesitamos ayudarle a que ese impacto se elabore internamente y pueda ser expresado a través de las emociones, porque eso más adelante puede convertirse en lo que les decía, en una enfermedad. Vamos a ver qué interviene en esa muerte traumática. Entonces, ¿qué es súbito? ¿Qué es sorpresivo e imprevisto? ¿Sí? La violencia o afectación del cuerpo. Entonces, por ejemplo, pues en un accidente o en un digamos, accidente aéreo, en donde los cuerpos quedan de alguna manera desmembrados, en donde tú no vas a poder ver tu ser querido porque pues obviamente o murió en un incendio, o sea, la afectación del cuerpo es una variable que va a intervenir, porque si tu ser querido muere, pero tú de alguna manera le puedes ver su cara pues en el ataúd, le puedes ver lo puedes ver, ¿sí? Eso te va a ayudar a elaborar el duelo, pero cuando a ti te dicen, mire, no le podemos mostrar a su ser querido porque su cuerpo quedó de alguna manera pues, descompuesto o por la quemadura o porque la persona murió y apareció al tiempo. Ocurre mucho en los suicidios, que la persona se suicida, la encuentra mucho tiempo después, o en los desaparecidos, cuando aparece, digamos así, solamente pues los huesos, el esqueleto. Entonces, para esas personas que no hay la posibilidad de ver el cuerpo, de no ver a su ser querido, pues va a tener un trabajo y un proceso mucho más fuerte que hay que trabajar. Si la muerte fue determinada por factores al azar que pudieron haber sido evitados, pues también va a incidir en que sea una muerte traumática. Ejemplo, pues no sé, la persona que salió borracha tomando trago, manejó, se estrelló y murió, entonces pues obviamente es una muerte que se pudiera haber podido evitado, pero pues obviamente hay cosas que se nos salen del control, pero para nosotros los seres queridos que asimilamos la muerte de alguien en esa medida, pues nos queda una sensación de que la muerte hubiera podido evitarse, o pues en otro tipo de muertes, digamos así, donde la persona actuó de manera imprudente, digámoslo así. Las muertes múltiples también generan trauma, porque pues la gente cree que es que uno hace un amasijo, ¿no? Entonces, iban en el carro mi mamá, mi tía, no sé qué, mis primos, y se accidentaron y murieron todos, pues es un impacto. Y no es que yo haga un solo duelo, sino que tengo que coger persona por persona e ir asimilando según el tipo de vínculo lo que perdí y lo que me impacta de cada persona que murió. Este tipo de muerte, por ser inesperadas, usualmente prolongan el shock emocional inicial, lo que les decía, acompañado por una dificultad o inhabilidad para creer lo que ha sucedido. Entonces, por eso la fase de shock es más larga, la fase de anestesia es más larga, porque yo aún no puedo creer. Y más aún si no he podido ver el cuerpo o si me lo entregan en una bolsa y no lo puedo ver, entonces mi mente me juega una mala pasada porque me hace sentir que mi ser querido se podría no haber sido, y entonces mi pensamiento mágico infantil, que lo poseemos aún en la adultez, me hace querer creer que ese no es mi ser querido, por lo tanto se prolonga más iniciar la fase de la asimilación y acomodación del duelo. Entonces, en ese estado de choque, en que estoy aún negando la posibilidad, se sobrecarga la capacidad de reaccionar y de asimilar y por lo tanto de identificar y dejar salir las emociones. Muchas complicaciones pueden surgir. Esta es digamos, el tipo de muerte que más complicaciones trae, ¿no?
que es la muerte inesperada. No quiere decir que en la muerte esperada no haya complicaciones, también las hay, Hay pero, 80. pero en esta son más precisamente por las connotaciones que les estoy nombrando. Entonces, algunas complicaciones que pueden surgir es que la capacidad de adaptación del doliente se disminuye como consecuencia de que surge estrés postraumático, que genera factores estresantes que en muchos casos hay que ayudar mediante una ayuda psiquiátrica o terapéutica o psicológica, en algunos casos incluso medicación, porque hay gente que no puede dormir después de un evento estresante, empieza a desarrollar ataques de pánico y de ansiedad y hay que ayudar en muchos casos con medicación, ya sea homeopática, ya sea bioenergética o ya sea medicación tradicional. La presunción del mundo seguro y predecible se afecta porque no hubo un preaviso, ¿sí? Y se alteran o invalidan las creencias y la noción de invulnerabilidad. Entonces, hasta ahora nuestro mundo era predecible, era seguro, pero cuando muere una persona de manera inesperada, ya sabemos que la muerte puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a cualquier edad. Este tipo de muerte, además, no permite realizar un cierre de la relación, es decir, despedirse, resolver algún asunto pendiente, etc. Por eso la muerte es el gran maestro que nos enseña que debemos vivir el día a día, porque no sabemos en qué momento esa persona con la que hoy estamos de pelea, o con la que hoy tuvimos una discusión, o con la que hace rato nos dejamos de hablar, puede morir. Y nos quedamos con palabras en las bocas, con silencios, con cosas no habladas, con abrazos no expresados, con la tristeza de no haber podido decirle cuánto lo quería y con la posibilidad de haber cerrado los pendientes que hubiera podido tener con esa persona. Entonces, la muerte nos enseña eso. No esperemos a que llegue para poder sanar nuestros vínculos. Hay vínculos que no se pueden sanar definitivamente, que son muy complicados y que tienen una serie de connotaciones complicadas, pero en la medida de lo posible, pues vivamos la vida de una manera sana, de una manera con las personas con las que de alguna manera tenemos algún tipo de relación significativa. Pues hay vínculos que no nos son significativos y pues bueno, los dejamos así. Y seguramente cuando la persona muere, pues sentiremos algún sentimiento, pero no será tan traumático como cuando el vínculo es fuerte y es significativo. Los síntomas agudos del duelo y choque emocional físico van a ser más duraderos en este tipo de impacto. El doliente reconstruye obsesivamente los eventos, se lo llamamos imágenes intrusivas, que son como flashback de los últimos momentos, del accidente, de lo que ocurrió, de cuando yo lo vi accidentarse, cuando lo vi morir, etcétera, etcétera. Entonces, esas imágenes últimas se reconstruyen. También ocurre en otros duelos, ¿no? Que uno solo recuerda al final, en el momento en que dejó de respirar, en el momento que lanzó su último suspiro, en el momento en que me tomó la mano y falleció. En todo duelo, obviamente, ocurren esos flashbacks, pero con mayor razón en este tipo de muerte inesperada, de lo que sucedió, buscando de alguna manera entender y obtener control sobre ese tipo de muerte, de por qué murió así, por qué de esa manera, qué hubiera podido haber hecho yo para evitarlo. Puede generar grandes culpas y autorreproches en el doliente, porque pues muchas cosas se quedan sin resolver, esos pendientes, esos si hubiera, si yo hubiera podido, si tal vez, ¿sí? Se quedan asuntos sin resolver que pues la gente cree que eso queda así, pero yo realizo un trabajo muy bonito también cuando la persona muere y esos asuntos quedaron pendientes, hacemos un proceso de sanación, así nuestro ser querido no está, en un proceso de reconciliación, de perdón con lo ocurrido, porque pues como seres imperfectos que somos, pues tanto quien murió como yo somos imperfectos. Seguramente esa persona también falló, también hizo cosas que me dolieron, que me afectaron, y yo también hice cosas que le afectaron. Entonces, en ese transcurrir de la vida de seres imperfectos, pues acudimos al perdón, acudimos a la reparación y a la sanación con alguien que ya no está vivo.
En este tipo de muerte las reacciones emocionales son mucho más intensas. Vuelvo y repito, no existe un dolorómetro, así como en la fiebre existe un termómetro, pero aquí no existe un dolorómetro en donde puedes decir yo tengo 40 de dolor y tú tienes 30, no, pero las reacciones son mucho más intensas precisamente por lo inesperado. Y aparece el estrés postraumático que les había mencionado, que se manifiesta a través de intrusión repetida de imágenes, recuerdos trágicos y el incremento de respuestas psicológicas en forma de ataques de pánico, de ataques de ansiedad y de posibilidad de tener insomnio y de no poder dormir y de ver una y otra vez, visualizar y visualizar lo ocurrido. El duelo por suicidio es un duelo que merece una conferencia especial porque realmente está dentro de los inesperados, aunque también está dentro de los esperados. Por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de afección mental o emocional, o una persona que con frecuencia dice yo me quiero morir, es que yo no quiero vivir, es que esta vida para qué, y que ha hecho varios intentos de suicidio, puede estar dentro de la categoría de muertes esperadas, porque uno dice, lo anunció tanto que finalmente lo realizó. Pero está dentro de las muertes inesperadas, abruptas y traumáticas, porque por más que una persona lo anuncie, el suicidio siempre tiene connotaciones de trauma, porque quien muere, quien mata y quien fallece es la misma persona. En el caso de un asesinato, hay un asesino que mata. En el caso de una enfermedad, pues hay una enfermedad que hace que la persona muera. Como que hay algo que sucede. En el caso de un suicidio, es la misma persona. Quien muere, quien se asesina y quien fallece es la misma persona. Por lo tanto, es un duelo diferente. Ojo con esto. No quiere decir que duela más o menos, pero es un duelo diferente que sugiero que se haga con un acompañamiento terapéutico, porque las connotaciones culturales, religiosas, sociales, personales, ¿sí?, entran a jugar en este tipo de duelo que ocurre mediante un suicidio. Es complejo presentar un cuadro clínico típico de los sobrevivientes de un suicidio, pero ¿qué es común? O sea, cada quien vive el suicidio de su ser querido de una manera diferente, porque además de que tiene el impacto traumático, muerte inesperada, muerte abrupta, muerte traumática, viene toda una serie de connotaciones para la persona que es sobreviviente, que como es, intensos sentimientos de pérdida acompañados de pena y tristeza, rabia al hacerle responsable en cierta medida de lo sucedido, o sea, rabia conmigo porque yo no pude impedirlo, pero rabia también con quien se suicida por haberlo hecho y no pensar que su muerte me iba a causar tanto dolor. Rabia por no haber podido haberlo ayudado y evitar sentimientos de distanciamiento, ansiedad, culpabilidad y estigmatización. Aún en Colombia, aunque se habla mucho del suicidio y existe el Día Internacional del Suicidio, que es en septiembre, el 10 de septiembre, que cada día en las cátedras universitarias, en los colegios, nosotros dictamos charlas sobre lo que es el suicidio. Cada día se habla más de que el suicidio no es una cosa ni de valientes, ni de cobardes, ni es de personas enfermas mentales, sino que tiene un sinnúmero y es pluricausal y pluriconsecuencial. El suicidio sigue siendo un tema tabú en nuestro medio, sigue siendo estigmatizado y condenado como algo terrible que acontece solamente dentro de las familias enfermas, o porque no lo querían, o porque estaba loco, o porque sus papás eran disfuncionales, y resulta que el suicidio no es directamente proporcional a esas cosas que hemos creído de generación en generación. Son muchas, muchas, muchas las variables y los factores que confluyen para que una persona llegue al suicidio, para que lo miremos desde una manera tan simplista como llegar a señalar, condenar, juzgar y criticar a quien tiene en su haber la muerte de un suicidio, ya sea de un esposo, ya sea de un papá, de una mamá, de una pareja, de un hijo, de un hermano y cualquier
vínculo que sea significativo, incluyendo los amigos o compañeros de vida. La búsqueda del por qué, principalmente en los padres y en la madre, persiste por muchísimos años. Muchos años. Un sobreviviente al suicidio se preguntará ¿por qué? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué le pasó? ¿Qué más le hubiera podido haber dado de apoyo o de soporte para evitar ese suicidio? Porque es una muerte que de alguna manera se considera que hubiera podido haber ser evitada. Y les voy a contar, hay muchos suicidios que han recibido ayuda psicológica, terapéutica, que han estado incluso internos en clínicas especializadas, y aún así la persona elige, pues si se puede llamar de elección, no seguir viviendo más. Y para poder comprender el suicidio se necesita amor, porque solo se puede comprender con amor a alguien que elige esa opción, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca que hubiera podido haber tenido otras soluciones, pero no podemos juzgar ni a quien se suicida, ni a la familia del suicida. Hay una conjunción de emociones encontradas, como puede ser agresividad o alivio. Por ejemplo, una persona que permanentemente estaba anunciando que se iba a suicidar, digamos, en algunos familiares o cercanos sienten alivio porque pues el estar a toda hora con la espada de Damocles viendo a ver en qué momento esta persona se iba a suicidar, pues era vivir una tortura permanente. Entonces, cuando la persona fallece, se siente de alguna manera como el final de algo muy doloroso. Y no es que uno desee que la persona se suicide, sino que lo que uno siente alivio es de que ya la persona dejó de sufrir, al igual que lo que ocurre en una persona con una enfermedad en fase terminal de mucho sufrimiento. Terminar una vida problemática y difícil se percibe como un alivio para muchos familiares de suicidas. La culpa se explica por la imposibilidad de evitar su muerte, por no haber detectado las señales que presagiaban lo que iba a ocurrir, porque el suicida, por más silencioso que sea, va dejando señales, va dejando pisticas. Lo que pasa es que no somos conscientes. En primer lugar, porque son muy sutiles, y en segundo lugar, porque uno siempre piensa que eso no le va a pasar a uno. No, en mi casa eso nunca va a pasar. No, en mi casa todos somos sanos. Aquí además somos una familia muy funcional, muy linda, muy bonita, muy bien habida. Y les cuento, hasta en las familias más funcionales ocurre el suicidio. Entonces, muchas veces no leemos esas señales, vuelvo y les repito, primero porque son sutiles y segundo, pues porque no creemos que eso nos vaya a ocurrir. Eso le ocurre al de allá, eso le ocurre al vecino, al de más allá, al que tiene problemas, al que tuvo una quiebra económica, al que peleó con la novia. No, no, no. Esos son detonantes. Pero el suicidio no ocurre por muchos de los factores externos que le están sucediendo a la persona en el momento en que llega al acto suicida. El acto suicida, en algunos casos, es impulsivo, pero en la mayoría de los casos es un acto gestado, planeado, con fases, en donde la persona va desde la ideación suicida hasta el acto o realización del suicidio. El miedo está referido a sí mismo, a la posible vulnerabilidad también de ser un suicida en potencia o de padecer una enfermedad mental que lo lleve en un momento dado a enloquecerse o a suicidarse. Este temor se extiende a los más jóvenes, a los que pueden comenzar a sobreprotegerse con la esperanza de evitar que ellos también cometan un acto suicida. Entonces, en un hogar donde hay varios hijos o donde muere el padre por suicidio, entonces hay un nivel de ansiedad para sobreproteger a los demás miembros, pensando que si ya ocurrió, pues puede suceder, porque además hay una conducta de imitación suicida que ocurre, no siempre es la causa, pero donde ha habido un suicidio, entonces los otros, por imitación o por lealtad al fallecido, pues otros miembros de la familia pueden emular, pueden imitar esa conducta suicida y terminar suicidándose también. Confrontar la sensación de abandono con la realidad, que es una de las cosas más fuertes en los dolientes del suicidio,
porque se considera el suicidio como no me quiso, no pensó en mí, me abandonó, no se la luchó, no se la guerrió. Esa es la percepción y la creencia que tenemos de un suicida, cuando realmente el suicida lo que pasa es que entra en una visión de túnel donde no ve alternativas, donde no ve nada, porque si el suicida al momento de tener su planeación pensara, uy, mi mamá va a sufrir, o mi esposa, o mi compañero, o mi hijo, o mi mamá, o mi papá van a sufrir, pues no lo haría. Pero en ese momento se pierde la conciencia de lo que va a suceder con su muerte, porque si no, no lo haría, y se entra en lo que los suicidólogos llamamos la visión de túnel. En la visión de túnel yo no veo nada más, no veo soluciones, no veo alternativas, no veo posibilidades, lo único que veo es la luz al final del túnel, y para llegar a la luz al final del túnel solo la logro mediante la muerte. La muerte no como un deseo de morir, sino como un deseo de descansar de un sufrimiento que considero insoportable y que no me han servido ni pastillas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. O sea, hay algunas personas que se suicidan pues porque ni siquiera los han llevado a un terapeuta ni a un psicólogo, pero hay muchos que estando incluso en un trabajo terapéutico no sienten alivio a un sufrimiento tanático interno y la persona considera que la única forma de descansar es la muerte. Por tanto, más que juzgar a quien decide suicidarse, el trabajo de duelo debe orientarse a comprender la realidad, respetar su decisión, aunque no la compartamos. Álvarez, que escribió un libro sobre el suicidio, dice, el suicidio solo se cura con amor. Y amor es aceptar que la persona haya elegido morirse aún sin avisarme y aún que yo no esté de acuerdo con esa persona. Entonces podemos no estar de acuerdo, pero podemos respetar. Estas son frases bonitas para alguien y es, la verdad es que no puedo echarte de menos porque estoy lleno de ti. Y cuando te hayas consolado, te sentirás contento de haberme conocido. A veces hay personas que dicen, hubiera sido mejor que no naciera o no haberlo conocido para no sentir el dolor de la muerte. Pero te perderías de todo lo que sí viviste, de todo lo que tú aprendiste, de lo que compartiste con esa persona que vivió el tiempo que le correspondió. Esconder las emociones, reprimir y fingir, pues es el camino más rápido y seguro para enfermarnos. Por lo tanto, el duelo debe estar orientado precisamente a evitar ponernos esas máscaras de estoicismo, de que aquí no ha pasado nada, de que yo soy fuerte, de que yo puedo con esto, y negamos la posibilidad de conectarnos con lo que nos hace humanos, que son las emociones y sentimientos que de por sí son las que nos sanan y nos llevan de alguna manera a asimilar y acomodarnos a la ausencia de ese ser querido. Vamos a mirar quiénes tienden a estancarse en el duelo y a hacer un duelo patológico. Primero, esas personas que establecen relaciones afectivas cargadas de ansiedad y ambivalencia. Entonces, hay una canción que dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Esas son las relaciones afectivas cargadas de ansiedad y ambivalencia. Son relaciones de amor-odio, en donde por un lado yo te amo y no puedo vivir sin ti, pero por el otro lado cuando estoy contigo me la paso peleando, no te soporto y todo eso. Ese tipo de vínculos, ese tipo de relaciones afectivas genera un duelo que muchas veces puede ser complicado, ¿ok? Personas que establecen relaciones afectivas a través de cuidar compulsivamente a otros. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, cuando un hijo no hace su vida y se dedica a cuidar a papá y a mamá hasta el final de su vida, entonces nunca desarrolló ni su vida personal, ni su vida relacional, ni laboral, ni nada, sino que se dedicó todo el tiempo a cuidar a ese papá o esa mamá, o a cuidar un hijo, a vivir para ese hijo, a estar para ese hijo. Entonces son mamás que dicen, tú eres la luz de mis ojos, la razón de mi existencia, yo solo vivo por ti porque eres el motor de mi vida. Entonces esas personas que se dedican a cuidar compulsivamente y no hacen su vida, también suelen tener un tipo de duelo bastante complicado.
Personas que afirman de modo compulsivo su autosuficiencia e independencia respecto a los vínculos afectivos. Entonces son personas muy racionales, muy intelectuales, que dicen, pues sí, se murió, sí, pues es que ese es el ciclo de la vida y yo sé, yo puedo con esto y la verdad, pues yo he estado preparada para esto y entonces tú las ves hablar así, e inclinan la cabeza y tú los ves todos sobraditos, intelectualizando y dicen yo no necesito ayuda porque pues igual yo sabía que mi ser querido en algún momento se iba a morir y pues yo ya estaba preparada y yo me siento muy bien, divinamente, además yo vengo de una familia fortalecida donde hemos sabido asumir los duelos, nosotros en esta casa no nos derrumbamos. Bueno, sí, pues bien por esa persona, pero cuando es muy insistente, como dice, cuando afirman de modo compulsivo su autosuficiencia de yo puedo, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo salir adelante, pues veremos qué pasa con esa persona más adelante cuando ocurra otro evento diferente y ese evento le reactive un duelo que seguramente dejó postergado, congelado y encapsulado. Los vínculos vividos desde el alma cuando el apego nos lleva al sufrimiento. Entonces hay un tipo de vínculos que no son vínculos sanos, sino de apego, de dependencia, de codependencia, que son los que de alguna manera son esos vínculos que yo digo de manera muy chistosa, dice, a mí me pica, yo me rasco. O sea, ¿sí? A él le pica, pero yo me rasco. Ustedes no han visto personas, a veces se ve mucho en las parejas, o madre con hijos, en donde tú le haces una pregunta al señor y la señora responde. O le preguntan a la señora y el señor responde, ¿correcto? O lo mismo, el niño, mi amor, ¿quieres una hamburguesa? Y la mamá dice, no, él no come hamburguesa porque no le gusta la cebolla y porque además la salsa de tomate le hace daño. Entonces no lo dejan responder. Esos son vínculos, ¿sí? Codependientes que cuando muere una persona en un tipo de vínculo así, pues ay, porque es que resulta que yo era la voz cantante y el otro era la voz siliente. Entonces, cuando ya sea que muera el que hablaba por mí, pues va a ser muy duro porque yo no voy a saber ni hablar. Yo una vez tuve un caso de una hija que se muere su mamá. La mamá, muy amorosamente, porque todo lo hacemos desde la buena intención, le decía de cómo vestirse, cómo peinarse, qué zapatos comprar, cómo hablar, todo. Y pues la hija lo asumió porque quería mucho a su mamá y le parecía que eso era natural y que eso era normal. El día que muere la madre, pues obviamente esa persona acude a terapia con un duelo complicadísimo, porque me decía Margarita, no sé qué comer, no sé qué preparar de comida. Entonces me acuerdo que le puse de tarea, le dije, te vas a ir a una almacén y vas a comprar un par de zapatos. Pues créanme que duró más de un mes para poder comprarse un par de zapatos, que cada vez que iba a comprarlos decía, no, me hace falta la opinión de mi mamá. Mi mamá era la que me miraba y me decía, esos te quedan bien, esos no te lucen, o quítate eso, esa blusa no se te ve bien. Entonces, a veces realizamos ese tipo de vínculos creyendo que eso es amor, ¿no? Creyendo que entre más amamos, más sobreprotegemos, más cuidamos, más le hacemos las cosas a los demás y lo que hacemos es generar una dependencia castrante, invalidante y una dependencia que de alguna manera nos va a dificultar cuando llegue la muerte de alguno de los que pertenece pues a ese tipo de vínculo, ¿no? Entonces ya estamos hablando del tipo de vínculo simbiótico, el que yo decía, ¿no? El uno respira y el otro se queja, al uno le pica y el otro se rasca, al uno le pregunta y el otro contesta. El dependiente es el que yo no hago nada sin la aprobación y sin digamos, el visto bueno de la otra persona. El protector es cuando yo entonces me asigno un rol de ser el protector, ya sea de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mi hijo, de mi hermano. Entonces yo protejo y de alguna manera voy invalidando. Todos estos vínculos son patológicos disfuncionales. ¿Okay? El ambivalente, que es el que nombramos al comienzo, de amor-odio. Entonces unos días te amo, te adoro con odio y otros días te odio con odio jorocho. Y entonces pues un día no te quiero ni ver y al otro día entonces te tengo idealizado y eres el amor de mi vida y eres lo mejor de mi vida. Y el vínculo competitivo o de rivalidad que ocurre mucho entre el vínculo fraterno, por ejemplo, de madre a hija, o entre hermanos, que hay un vínculo de competencia y rivalidad,
que cuando acontece la muerte, pues entonces es un vehículo que no fue sano ni fue funcional y que de alguna manera pues va a generar unas reacciones diferentes. El apego no solo es la dependencia del otro, el apego incluye la dependencia hacia un sentimiento también, ¿sí? Este tipo de apego te hace perder el poder porque hace perder el punto de apoyo interior, tu autonomía, y la autonomía es la única condición del alma del contacto de la personalidad con el alma. Entonces, yo puedo querer mucho a una persona, pero yo tengo que ser autónoma, ¿sí? En cuanto a que yo no, mis sentimientos son míos, ¿no? Entonces, esas personas que si su pareja está brava, entonces yo me pongo triste. Si la pareja está feliz, yo también estoy feliz. Si la pareja hoy llegó triste, entonces yo también me pongo triste. Entonces, yo dependo del sentimiento de un otro. Cuando esa persona se muere, pues yo no sé ni siquiera quién soy, ni siquiera sé cuáles son mis sentimientos, porque yo viví en función de los sentimientos de los demás. Entonces, lo que me hace a mí ser una persona empoderada, resiliente y autónoma es cuando yo conservo dentro de mi personalidad mis sentimientos. Porque entonces ya estamos viendo que el apego malsano, el apego es sano, ¿no? Porque yo necesito apegarme, necesito querer, amar, estar pendiente de otra persona, ser solidaria, ser empática, ¿no? Porque entonces ahora entendemos que no, entonces vámonos para el otro lado, que es el importaculismo, en donde entonces no hay que tener apegos, entonces yo no soy solidaria, ni soy empática, ni estoy ahí para ti. No, no, no. Estamos hablando de un apego insano, que es el que me vuelve dependiente tanto de ti como persona, como del sentimiento que yo sentía hacia ti. Entonces, ¿qué es? Cuando digo, sin ti no puedo vivir, porque tú eras la razón de mi existencia. Entonces, esos son los apegos de los que hablamos que hay que soltar cuando empezamos un proceso de duelo. Miremos síntomas de ese apego: es dificultad para manejar la ausencia, porque hay un bajo nivel de frustración. Malestar que genera el no estar con esa persona, es un malestar que es una desorganización sistémica donde yo no me hallo y donde se produce, al igual que un alcohólico, un síndrome de abstinencia. Porque como yo me he vuelto adicto a esa persona, como yo me volví adicto a su presencia, a lo que esa persona me dijera, a que esa persona me amara, me protegiera, me cuidara, o que yo la cuidara, la protegiera, me volví adicta a cuidar. Hay ayudadictos. La adicción no es solamente a sustancias, también hay adicción a sentimientos. Entonces yo me vuelvo un ayudadicto, me vuelvo adicta a ayudar, que cuando esa persona no está, pues yo tengo síndrome de abstinencia, porque entonces yo digo, ¿y ahora yo qué hago? Entonces la persona que se dedicó a cuidar o a su hijo o a su papá o a su hermano no hizo su vida, tiene síndrome de abstinencia, al igual que un adicto. Persistir en la conducta de apego a sabiendas de que me hace daño, entonces me vuelvo compulsiva a tener esa sensación de apego, aunque la persona ya no esté, entonces empiezo a hacer altares, me apego al pocillo, o sea, conservar los objetos es sano, pero cuando yo ya tengo un apego compulsivo, porque este era el pocillo que usaba, la ropa, me apego a la ropa, duermo en la cama, no salgo de los muebles, y tengo un apego ansioso por todos los objetos de esa persona, pues me estoy haciendo un daño, estoy obviamente en un proceso de duelo patológico. La ilusión de permanencia, entonces pues hay personas, yo no voy a negar que existen cosas extrasensoriales, hay personas que dicen sentir a su ser querido, escucharlo, sentir los pasos, olerlo, ¿sí? La neurología explica que eso se debe a que uno queda con un recuerdo y entonces uno queda con la sensación de oír su voz y de todo. Existen otras personas que afirman que hay una percepción extrasensorial y que quien muere, como el que muere no desaparece, sino que tiene una energía, pues esa energía nos permite. Pero en el caso que yo estoy hablando de la ilusión de permanencia, ya es la parte patológica en donde la persona siente que su ser querido está sentado ahí y que su ser querido está caminando por la sala y que su ser querido se acabó de echar perfume y que su ser querido le está hablando. Entonces ahí podemos hablar también de que hay el desarrollo de un brote psicótico en donde la persona llega a creer que le están hablando
que la persona está ahí y incluso la puede hasta visualizar y decir, yo la estoy viendo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Una inseguridad personal, porque es un miedo de actuar, de ser independiente, de ser autónomo. Hay una persona que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido. ¿Quién será la persona con el micrófono abierto que está haciendo un golpe, un ruido con algo, no sé, como si estuviera cocinando o haciendo algo? Por favor, le he pedido infinidad de veces que cierre el micrófono. Entonces la persona que tiene esa inseguridad personal queda como si yo ya no sé cómo actuar, no sé tomar decisiones, no sé qué hacer, no sé cómo vivir mi vida, y empieza en un proceso de auto invalidamiento, llamémoslo así. Y la pérdida de la capacidad de disfrutar de la vida, que en algunos casos se llama anedonia, que es la dificultad para vivir, porque entonces la persona se decreta la muerte emocional, pensando que como mi ser querido se murió, yo ya no tengo derecho a sonreír, no tengo derecho a disfrutar, no tengo derecho a volver a ser feliz, a ser alegre y a disfrutar de las cosas de la vida. Ninguno de estos síntomas son sanos, ninguno. Se viven en mayor o menor grado al comienzo del duelo, pero cuando estos síntomas perseveran, cuando avanzamos en el duelo, pues resulta que nos está mostrando que estamos teniendo un duelo bastante complicado. El punto no es aprender a dejar ir a la gente, a la persona, sino aprender a dejar ir el pedazo de ti que se quedó con ellos. Es aprender a dejar de ir esas emociones malsanas, esa culpa insana que me lleva a creer que yo hubiera podido haber hecho algo diferente, esa sensación de impotencia, esa sensación de pérdida de sentido. Entonces no dejamos ir, porque la mayoría de las personas dicen, no llores, no llores porque no lo dejas ir. Mira que es que no lo dejas elevarse al cielo, a Dios, no lo dejas descansar. No, miren, el que se muere se fue y se fue. Y el que se muere, sea que creamos o no en alguna religión, de que si existe un cielo, si existe un Dios, o si creemos en la fuente de energía suprema, en el gran alma, si creemos en Buda, Yahvé, en Jehová, o si creemos que somos seres espirituales, seres de luz, seres energéticos, cualquiera que sea nuestra creencia, recordemos la gran frase de Einstein que dice, hablando de la energía, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, quien muere, muere su cuerpo, pero su energía se transforma. Y ojalá que se transforme en rayo de luz, en luna, en el canto de los pájaros, en la sonrisa, en la alegría, en los recuerdos, en el cantar de los pájaros. Ojalá aprendamos a que esa energía que queda después de la muerte de un ser querido sea algo que nos habite en el recuerdo y que vivan en nuestro corazón, que vivan en nuestros afectos más hermosos que quedan cuando un ser querido muere. Bueno, entonces aprender a dejar ir no quiere decir dejar de llorar, ni quiere decir que entonces tenemos que olvidar a nuestro ser querido. Entonces, como soltar es soltar las represiones, soltar las negaciones, soltar los apegos insanos, soltar los vínculos malsanos, nos damos permiso de sentir y de estar como se nos dé la gana. Entonces, ¿cómo? Nos vamos a dar permiso de sentirnos tristes, molestos, temerosos, serenos también, desolados, inquietos, afectuosos, culpables, irritables, cansados, envidiosos, frustrados, amorosos. Todas esas son sensaciones que, al igual que la imagen, están dentro de nosotros, conviven dentro de nosotros. Entonces, pelear con esas emociones, pues es impedir, de alguna manera, ser coherentes con lo que significa dejar, aprender a vivir, asimilar la muerte de un ser querido. ¿Cómo volver a empezar esa vida sin mi ser querido? Tomar el aprendizaje de lo vivido, o sea, ¿qué enseñanza me deja la muerte? ¿Qué enseñanza me dejó mi ser querido y su paso por esta vida? ¿Qué enseñanza me deja el aprender de mí, de emociones que yo no sabía que iba a sentir en un momento dado? Confiar en lo nuevo, o sea, confiar en que yo voy a ser capaz de descubrir nuevas
cosas, nuevas oportunidades, nuevas maneras de vivir, sobre todo nuevas actitudes frente a la vida, teniendo seguridad en mí misma de que yo soy capaz de encontrar en mí misma la sanación a ese dolor, a esa tristeza, al aprender a vivir sin mi ser querido y aprender a que puedo vivir sin esa persona, sabiendo que la persona de alguna manera queda en mis afectos. Dar cada paso con pasión y alegría, porque no es a medias. No es vivir tristes como le hacemos un favor a quien murió. O sea, el que murió no necesita que nosotros estemos tristes, ni apabullados, ni que tengamos una vida lúgubre, sin apasionamiento y sin alegría, no, al contrario, el mejor homenaje y la mejor honra que le podemos hacer a quien murió es vivir con pasión, con alegría, recordando a esa persona, la huella que dejó, lo que aprendimos de esa persona, y mantener una actitud positiva frente a la vida. Tenemos la libertad de escoger el significado de lo que nos sucede. Por eso bien dice Víctor Frank que no podemos cambiar lo sucedido, no podemos elegir algo diferente, no podemos reversar lo sucedido. Pero si hay algo de lo que sí tenemos libertad, cuando muere alguien, es la actitud que yo voy a asumir frente a esa muerte. La actitud con la que yo voy a asumir mi dolor, mi tristeza, mi culpa, mi desesperanza, todas las emociones. La actitud viene de la voluntad. Por lo tanto, el duelo es un proceso desde la voluntad. Yo elijo, me comprometo conmigo misma a vivir un duelo con una actitud que me permita estar triste y recordar a mi ser querido sin entrar en un sufrimiento inútil donde yo me condene, donde yo me autoflagele y donde yo piense que la única manera de honrar a mi ser querido es dejar de vivir, dejar de sonreír y dejar de estar en la vida con todo lo que me corresponde. Por eso, el dolor es natural, el sufrimiento es opcional, ¿no? Lo diría el Dalai Lama. El dolor es el paso por un lugar no deseado, es decir, es un paso que al igual, yo siempre pongo el ejemplo de la crisálida, de la mariposita, que representa que el gusanito muere para darle lugar a la mariposa. Entonces ese gusanito, que ya tiene un ciclo de vida, entonces él hace su cucuruchito, se envuelve en una crisálida, él pasa un tiempo ahí, que podría ser que se equipara al proceso en donde la persona muere para luego salir como un campo energético, o el proceso de la persona que se encapsula a vivir el dolor por un ser querido que falleció y luego yo florezco cual mariposita. Si yo no vivo ese proceso de duelo, pues yo no puedo salir a volar como una mariposita, porque se ha comprobado que si uno le ayudara a esta mariposita a romper la crisálida antes de tiempo, ella la tiene que romper, y con la fuerza de sus alas, que eso es doloroso para la mariposa, pero con la fuerza de las alas, ella se fortalece, sus inervaciones que pasan por sus alitas se fortalecen, y eso hace que la mariposa pueda volar. Si tú le rompes la crisálida y le ayudas, y si tú le impides que ella viva su proceso, pues será una mariposita que vivirá, pero nunca podrá volar. Y eso está comprobado. Entonces, el dolor es el paso por un lugar no deseado, porque nadie quisiera estar con dolor ni estar triste. El sufrimiento es armar una carpa y quedarme a vivir en ese lugar indeseado. ¿Sí? Entonces, sufrimiento es lo inútil del dolor, que es armo carpa, me quedo a vivir aquí y sufro y sufro y sufro y sufro, como si con eso pudiera honrar a mi ser querido. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase y que yo pueda, al igual que el gusanito, salir de la crisálida y emprender un vuelo con los colores hermosos de una mariposita. Entonces, el dolor es natural, el sufrimiento es innecesario. El sufrimiento me refiero yo a la parte dolor, a la parte patológica de la tristeza, a la parte patológica del dolor.
al que creemos que si entre más lo amemos, entonces tenemos que sufrir más para demostrar que lo amábamos. Y esa no es realmente, porque eso produce solamente un vínculo leal al sufrimiento, creyendo que con eso es nuestra prueba de que lo amamos. Entonces, gente que dura incluso vestida de negro muchos años, no vuelve a sonreír, no vuelve a ir a una fiesta, no vuelve a divertirse, no se vuelve a cuidar su aspecto personal, creyendo que con eso está demostrando que amaba mucho a la persona que falleció. Y resulta que es al revés. Y es que si amamos a nuestro ser querido, nos vamos a dar el permiso de extrañarlo y luego darnos el permiso de seguir viviendo hasta cuando nos corresponda nuestro pasaporte. Superar un duelo no implica olvidar ni renunciar al recuerdo, significa encontrarle a quien murió un lugar en mi espacio emocional para seguir viviendo de manera eficaz. Eso es superar un duelo. Un duelo no tiene meses, ni años, ni nada. Es un camino. Entonces, hay gente que me dice, ¿y cuánto dura un duelo, Margarita? Entonces yo les digo, pues el duelo dura lo que tú quieres que dure. El duelo te puede durar toda la vida y quedarte estancado en la culpa, o quedarte estancado en la rabia, o quedarte estancado en la pérdida de sentido de vida. Pero el duelo dura lo que tú quieres durar. Ahora, no lo apresures tampoco, porque un duelo apresurado tampoco te conduce a una finalización, sino a un duelo que sana en falso, es decir, en la superficie, y que más adelante cualquier evento, otra muerte, otra pérdida o una circunstancia de vida que sea adversa, te va a destapar ese duelo que tú no procesaste de una manera profunda y consciente. La frase de Víctor Frank es, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Entonces, si bien es cierto que no somos viables de escoger las emociones, porque las emociones están ahí, lo que sí podemos es escoger cómo las vamos a expresar, de manera funcional o de manera destructiva. Entonces yo, mi tristeza, tomo alcohol, tomo pepas, meto drogas, o entonces no salgo, no tengo amigos, me encierro, mi culpa, entonces me autocastigo, me flagelo. Entonces, los sentimientos están ahí, no son buenos ni malos, los sentimientos son parte esencial de la vida, son la sal de la vida, tanto como para el amor, como para el dolor, como para la ganancia, como para la pérdida. Lo que los hace diferente es la forma como yo los voy a gestionar. Y de esa forma va a estar circunscrita a la actitud. Entonces, no puedes evitar el dolor, pero sí puedes elegir superarlo, transformarlo y darle un sentido a la pérdida de tu ser querido. Y al igual que la mariposita, salir de esa crisálida de dolor, de tristeza, de ausencia, para empezar a volar con la libertad que nos da la vida. A nuestro ser querido, la gratitud. Agradezco a la vida tu llegada a la mía y lo que con amor me diste. La semilla sembrada en mi corazón crecerá y florecerá. Y bendigo con inmensa gratitud lo que se queda conmigo. Cada uno de ustedes decide qué se queda de su ser querido. ¿Qué se queda? Su sonrisa, su berraquera, su amabilidad, su entusiasmo, su mal genio, también su mal genio, las veces que se ponía bravo, las veces que alegaba. Entonces cada uno decide, porque bendigo con inmensa gratitud lo que se queda conmigo y agradezco la mejor persona que soy al haberte conocido y compartido este trecho de vida. Por largo o corto que haya sido, así sea un embarazo, el nexo y la conexión con ese bebé, con ese embrión, nos deja de alguna manera una lección, una enseñanza. Y esta frase de Tagore, que es hermosa, que dice, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Así nos diría nuestro ser querido. Es decir, que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Y el amor pasa de estar afuera físicamente hacia mi ser querido, pasa a estar adentro de mí, porque el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Y cuando ya no lo oigamos, ya no lo veamos,
ya no lo podamos abrazar a esa persona, ese corazón de esa persona nos seguirá hablando allá adentro, no en forma de paranoia y no en forma de voces de psicosis, no. El corazón seguirá hablando porque ese ser querido deja una impronta, deja una huella en mí, que es la que de alguna manera me permite saber que mi ser querido no desapareció, sino que pasó a ocupar un lugar mucho más espiritual, mucho más interior. Bueno, hemos terminado, Jardines de Paz. Nos quedan unos 10 minuticos y quiero que en este momento, no sé, Adrianita, si podemos poner el mensaje de mi ser querido, a ver si se escucha. Entonces yo... Perfecto, ya lo ponemos. Bueno, gracias. Desde que me fui, es posible que hayas sentido muchas cosas, como miedo, o tristeza, o rabia. No te preocupes, eso es normal. Indica que estás en el camino, que teníamos una conexión. Esta conexión continúa. Aunque quizás te preguntes, ¿por qué morir? Muchas veces te habrás repetido, ¿por qué? Y como te das cuenta, hay muchas posibles respuestas, pero ninguna certeza. Algo que culmina, termina un ciclo, llegó la hora. Hay algo de misterio en ello. No hay razones buenas ni malas. Lo que ahora sé es que al dejarte, tu vida adquirió un nuevo significado, nuevos retos, nuevas metas, otros desafíos. Alcanzarlas solo depende de ti. Tal vez no tengas tanto tiempo como creías. Lo importante es dejar huella, hacer una contribución, como la dejé en ti y como tú la dejaste en mí. Tu compañía y tus ausencias hicieron parte de mí. Aprendí contigo a ver la vida con esperanza, que no todo es color de rosa. Que en últimas, cada uno decora su vida como quiere. Me enseñaste y te enseñé tanto. Tú eres mi legado al mundo. Mi mensaje ahora es más claro. La vida es para vivirla. Mi vida sigue a través tuyo. Eso me reconforta y me deja en paz. No te preocupes por tu tristeza. Ahora tiene un nuevo sentido. El llanto limpia heridas, sana sentimientos y permite que la alegría aparezca. Y sigue cultivando la alegría. Tú eres mi legado. Ahora tú escribes tu propia historia con el final que tú mismo escojas. Gracias por enseñarme. Gracias por aprender de mí. Gracias por dejarme huellas. Gracias por seguir mis huellas. El dolor y la confusión van quedando atrás. El dolor se va
y mi amor se queda. Mi cuerpo se fue, pero mi esencia sigue. En ti vive mi recuerdo y en ti nunca morirá. Ahora mi ser está en paz y tú puedes quedar tranquilo. Puedes seguir viviendo, seguir creciendo y compartiendo con tus demás seres queridos. Listo. Bueno, para finalizar, pues obviamente agradeciendo enormemente a Jardines de Paz, al respaldo que me dan para que estas conferencias sean posibles, a la confianza que han sentido en mí durante todos estos años en que me han permitido acompañarlos a estos espacios de reflexión, a estos espacios de darle una mirada mucho más amorosa, mucho más comprensiva a la muerte, al duelo. Quiero contarles, obviamente, que estas conferencias se dedican mensualmente, entonces si ustedes quieren participar o llegaron tarde o se tuvieron que retirar, pues la conferencia queda grabada, entonces la podemos compartir. Eh, están los asesores de Jardines de Paz o está mi correo que lo vieron al comienzo, que es marguionu56@gmail.com, y cuando me envíen el video grabado, yo se los puedo hacer llegar, ya sea porque ustedes no pudieron estar todo el tiempo o porque alguna persona de su familia no pudo asistir, no tenía algún inconveniente para asistir hoy y le quieran compartir esta y pues otras charlas y otros encuentros reflexivos que tenemos cada mes. Gracias por asistir, realmente ha sido una asistencia bastante generosa. Eso nos alienta a continuar como Jardines de Paz, a seguirlos acompañando y a seguir generando estos espacios que contribuyen a que ustedes de alguna manera puedan paliar de una manera más amorosa también todo lo que acontece después de la muerte de un ser querido. Antes de irnos, quisiera que unas 3, 4 personas, obviamente ustedes miran abajo, tienen una manito, levanten la mano y teniendo en cuenta el poema que acabamos de leer, ¿sí? Y la canción de Andrés Cepeda de Voy a extrañarte, muy brevemente para que puedan participar varias personas, digan cuál es el mayor recuerdo que se quedan de su ser querido, cuál es la huella que ese ser querido dejan ustedes hoy, que será la fuerza, la fortaleza para que ustedes puedan continuar durante su proceso de duelo. Levantan la manito y activan el micrófono. Yo aquí no los puedo ver a todos, entonces hay alguien que haya levantado la manito y quiera hablar, me dice yo estoy aquí y entonces escuchamos. ¿Qué huella, qué recuerdo les deja su ser querido que falleció? ¿Hay alguien que quiera compartirnos? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Yasmín Arevalo. Buenos días. Mi padre pues, falleció hace ya 20 días y el recuerdo de lo más lindo que me quedó con él fue todo su amor, su bondad y su alegría y generosidad. Creo que eso es lo más lindo y lo que quiero seguir honrándolo a él, llevando a cabo en mi personalidad esa parte generosa que fue una gran enseñanza que él nos dejó a todos acá en la familia. Bueno, muchas gracias por compartirnos. Acuérdense la frase que dice al final, dice el dolor se va, mi amor se queda. Hay varias manitos levantados, hay una Juliet. Sí, buenos días. Soy Juliet, la mamá de Miguel Ángel. Que
la mayor riqueza que me queda de Miguel Ángel es su ternura, lo intrépido, y me quedo con eso. Y me encantó la frase, el dolor se va, pero mi amor por ti queda. Exacto. Gracias. Y la otra frase que complementa al Señor es, mi cuerpo se fue, mi esencia se queda contigo. Entonces el cuerpo se va, pero... Y el amor nunca se muere, ¿no, Juliet? Cuando perdemos un hijo, ese hijo siempre será nuestro hijo. Ese hijo siempre estará en nuestros afectos y siempre estará presente hasta el último suspiro de nuestra existencia. Y aún seguiré siendo su mamá. Claro, por eso te dije, a ese hijo siempre será tu hijo y tú serás la mamá de Miguel Ángel. Aún cuando yo muera, seguiré siendo la mamá. Hay una frase que me encantó. Alguna vez la escuché que dice que ante el amor que no muere, la muerte significa nada. Okay, así es. Muchas gracias, Juliet. Luz Mary tiene la mano levantada. Gracias por participar. Luz Mary. Buenos días a todos. ¿Aló? Buenos días, sí, te estamos escuchando. Sí, señora. Yo perdí a mi hija y a mi esposo hace un mes. Esto me sirvió mucho porque es duro. Yo siempre me cerré y yo no he tenido el duelo porque yo voy a trabajar y muchos a veces me abrazan y lloran y yo digo, no lloren, yo estoy bien, pero yo sé que no estoy bien y ha sido muy duro enfrentar esto. Y pues la verdad les agradezco mucho y fue muy bonito. Bueno, gracias por compartir, Luz Mary. Obviamente apenas hace un mes estás apenas cayendo en cuenta, apenas estás asimilando que tu hija y tu esposo ya no están. Son dos muertes de dos vínculos que son fuertísimos. Entonces, te sugiero que no te escondas en el trabajo y que busques ayuda, mi corazón, porque si bien es cierto, sé que tienes las herramientas dentro de ti y que el amor que te dejó tu hija y tu esposo te van a ayudar. Sin embargo, son dos duelos muy, muy, muy fuertes que... Son tres porque porque mi hijo falleció hace 3 años y yo todavía no lo alcanzaba a asimilar y me pasé. O sea, perdiste un hijo hace 3 años y hace Sí. un mes perdiste una hija y tu esposo. Sí, entonces es muy duro, muy duro porque yo sé que no lo hice similar porque yo seguí trabajando como si nada. A los 5 días yo fui a la empresa, yo siempre les digo no, cuando me abrazan y lloran, yo les digo no, yo estoy bien, pero todo, y ya he estado que llevo como 15 días que yo no duermo, yo a las 3 o 4 de la mañana me estoy durmiendo. Entonces fíjate que todo lo que tú estás diciendo yo lo dije en la charla. Sí. Esas personas estoicas que se guardan el dolor, que lo reprimen y siguen como si no pasara nada, eso no es sano, mi corazón. Entonces, de verdad, mi invitación es que te cuides, que te des permiso a tu dolor, o sea, ni siquiera has hecho el de tu hijo de hace 3 años y ahora afrontas el de otra hija. Entonces, la invitación es que cuides tu duelo, que te des permiso de vivir tu duelo y que te cuides, mi corazón, porque pues eso no se va a solucionar así nomás. Bueno, sí, tenemos por algo que le agradezco mucho porque siempre por las noches, Dios, ayúdame, y anoche me llegó este mensaje como a la 1 de la mañana. Bueno, fíjate. Y yo dije, Dios, gracias porque me respondiste, y hoy que usted estaba hablando, yo sentía que me estaba diciendo a mí, en serio, yo sentía, porque lo que tú estabas hablando yo lo estoy sintiendo. Con todo el amor, fíjate que nada es casualidad, porque como les dije, aunque he estudiado, yo estoy hablando aquí desde el alma, desde la sintonía con cada uno de ustedes, desde cada persona que está detrás de este computador, que me gustaría verles sus rostros, sus caras, darles un abrazo y poderles decir, pucha, esto es duro, esto es berraco, pero que sé que también ustedes se van a ayudar y que ese amor inmenso que nos dejaron los que se fueron va a ser nuestra fuerza y nuestro coraje para salir adelante. Entonces, Luz Mary, cuídate, por favor. Cuídate, cuídate. Y sigue asistiendo a estas charlas
que todos los Sí. meses habláramos, aunque siempre hablamos del duelo, vamos modificando, vamos diciendo cositas diferentes y cada cosa que tú escuches te va a ayudar para saber que no estás sola, mi corazón, y que aquí estamos un grupo enorme de personas que al igual que tú estamos asumiendo el dolor con coraje y valentía, pero también con la humildad de saber que necesitamos tener un espacio para vivir nuestro dolor. ¿Listo? Gracias, Luz Mary. Gracias. Por Gracias, último Ana. tenemos Ana María. Ana María y cerramos con Ana María y nos despedimos. Ana María nos va a contar qué huella, qué mensaje y qué se queda de su ser querido. Hola, buenos días a todos. Soy Ana María Muñoz. Les comento que para mí fue muy duro. Yo vivo en Chile, no estaba aquí cuando murió mi papá. Fue muy duro de lejos. Es una sensación muy fuerte cuando no estás cerca de la persona que amas. Llegar aquí, el vuelo para mí fue muy largo, pero me sirvió muchísimo cuando pude llegar a la funeraria y la niña me abrió el cajón. De verdad que lo agradezco tanto. Tengo un sentimiento muy lindo en ese momento porque fue una paz que encontré y una alegría cuando pude ver a mi papá. Creo que había un sentimiento de culpa muy grande por estar lejos, por no estar ahí en el momento en que él falleció, por no poderme despedir, porque justo ese día había hablado mi hijo con él por teléfono, preferí que mi hijo hablara con él y yo lo quería llamar más tarde. Y ese más tarde no lo pude hacer. Entonces fue duro no haberme podido despedir de mi papá porque tuvo un infarto, pero sé que antes de irme, porque vine en febrero, hablé con él, me despedí de cierta manera porque sabía que podía ocurrir algo. Cuando uno vive lejos, sabe que puede ocurrir en cualquier momento. Así es. Y cuando hablaste de la culpa, me sirvió mucho y te lo agradezco, porque ese sentimiento de culpa que tenía, creo que es sano sacarlo. Ese no poder volver a abrazar a ese ser que tú amas, el no tener retorno, el no tener, es una situación irreversible. No lo podemos hacer, pero lo podemos canalizar de otra manera. El hecho de lo que hablabas, del gusanito y la mariposa, me tocó mucho, porque creo que voy a entrar en ese proceso de estar en la bolsita, pero de una manera más sana. Creo que hoy día he botado esa culpa y me hace muy bien haberla botado. Ana María, y una muy cosa. lindo. Gracias, Ana María. Es hermoso lo que acabas de decir y sé que nos va a servir a todos los que estamos acá. Y te voy a decir una cosa, sí, a veces no podemos estar en el momento que muere, pero recuerda todos los momentos que sí estuviste con él, que sí estuviste para él. Entonces, recuerda eso y valora eso y sé que tu papá en medio de todo siempre se llevó el mejor recuerdo de ti, de su hija, que sí estuvo la mayor parte del tiempo para él. Gracias, Ana María. Y me queda la alegría, de la energía de él y esa alegría para poder salir a volar como esa mariposa. Solo el legado o la parte linda que él me deja es esa energía. Creo que me lleno hoy día de esa energía que tuvo él en vida. Ahora vive en mí esa energía para poder salir a volar. Así es. Gracias, Ana María. No sé, gracias. Adrianita, tenemos a alguien más. Washington levantó la manito, pero breve. Washington, te escuchamos breve, por Y favor. Washington. Y Luz Mary, para cerrar. Ah, bueno. Doctora Ollas, ¿me escucha? Sí, aquí estoy escuchando. Muy buenas ¿Cómo días. estás? Hola, Washington. Te hemos tenido aquí en varias de estas charlas. Bienvenido. Breve, Washington, porque se nos va el tiempo y tenemos que cerrar. Doctora, que ya uno en las uno a veces hace con los pacientes, se encuentra de que ellos no saben qué hacer el año siguiente al hecho. Hemos escuchado personas que los hechos de muerte han sido muy recientes. Entonces me gustaría que alguna vez contigo, Margarita, trabajamos las fechas importantes sin ellos. Me gustaría que en alguna conferencia tratar otra vez el tema de las fechas importantes sin ellos, que son los cumpleaños, la Navidad, los aniversarios. Entonces,
ese sería como mi aporte para no alargar más el tema. Ok, Margarita. gracias Washington. Eso ya lo trabajamos el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, pero bueno, lo tendremos en cuenta en hacer de pronto una charla dedicada especialmente a qué hacer ante el síndrome de aniversario, que creo que es a lo que tú te refieres. Pero eso lo hemos trabajado en este año cuando tuvimos lo de celebración del Día de la Madre, del Padre y la Navidad. Entonces vamos a tener en cuenta tu aporte para que la persona sepa que el síndrome de aniversario es una parte consecuente de un proceso de duelo. Gracias, Washington. Escuchamos a Luz Mary. No, gracias. De verdad que muchas gracias por la invitación y para mí fue una enseñanza muy grande y el recuerdo más bonito que tengo de ellos es que en diciembre siempre me dijeron, uno no sabe si esta fue la última Navidad. Me suena conocida esa frase. Y uno nunca sabe si va a ser el último día, o si va a ser el último día de la madre o del padre, o el día del amor, o el día del cumpleaños. Entonces, precisamente como no sabemos, porque la muerte es un evento inesperado, vamos a vivir y vamos a aprender a vivir cada día como si fuera el último día, ¿sí? Y vamos a aprender a vivir sabiendo que la vida es aquí y ahora, y como diría Juanes en su canción, la vida es un ratico, vamos a vivirla con intensidad, con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, siendo ciudadanos honorables, respetuosos, empáticos, solidarios, porque la vida es eso. La vida es un transcurrir de darnos y de recibir, es un camino de aprendizajes, es un camino en donde cada encuentro nos damos como maestros y como aprendices de aquellas personas que llegan a nuestra vida. Un nuevo encuentro, un nuevo espacio de reflexión. Nuevamente, gracias a cada uno de los asistentes y participantes. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este encuentro que Jardines de Praz propicia todos los meses en homenaje a nuestros seres queridos para decir cuando tu voz calle con la muerte, sé que tu corazón me seguirá hablando. Un buen sábado para todos, mi corazón, mi alma y lo mejor de cada uno de ustedes para este día. Gracias. Gracias.